Bien, estimados, a ver, vamos a revisar el tema de operadores lógicos en Lingo que nos ha quedado pendiente. Chequemos, en los operadores lógicos en Lingo son los que están visualizando ahí. Este material está en la primera unidad. Pueden revisarlo ustedes. Bueno, los operadores lógicos son el EQ, el NE, el GE, el GT, pero todos hay que escribirlo con este numeral, ¿no? Ya hay que tener cuidado ahí. Va a haber casos donde tenemos que usarlo por fuerza mayor, ¿no? Sí o sí tenemos que usarlo. Sobre todo en estos casos que estamos viendo, que son casos asociados a el modelamiento de inventarios, ¿no? Y producción sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo para ver cómo se usan. Vamos a usar algunos de ellos y luego vamos a ver más adelante con un ejercicio ya de inventarios desarrollado en clase. Entonces, chequemos, a ver. Por ejemplo, yo voy a considerar un conjunto primitivo, ya, de un solo índice. Por ejemplo, vamos a considerar la demanda que siempre usamos, ¿no? La demanda, entonces la demanda vamos a considerar que de 1 punto hasta 6 cerramos dos puntos y le voy a poner de. Listo, y cierro el set también. Ya cierro los sets con un set, en sets. Ya puede estar juntos, separados, no hay problema. Le vamos a poner datos a la demanda y lo cierro para ya estar tranquilo con esto y no estar chequeando. Entonces le vamos a poner datos a la demanda. Podemos decir que la demanda es, por ejemplo, vamos considerando 10, 20, 30, 40, 50 y como son 6, 60. Punto y coma y ya, queda. Pues, por ejemplo, imaginemos que dentro de nuestro problema ya nos dicen que sumemos todas las demandas. Entonces, para sumar todas las demandas, recuerden, en Lingo hay algunos operadores. Entonces, que también ya algunos de ustedes, estos operadores ya lo conocen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el arroba sum, el arroba for, operadores que hemos venido trabajando en las sesiones de aprendizaje. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar toda la demanda? Para eso, vamos a escribirle como un nombre, demanda, suma, guión demanda, y yo hago lo siguiente, ¿no? Escribo igual, y para la sumatoria, recuerden que utilizo un arroba sum, ¿no? Ya miro en qué conjunto está lo que yo quiero sumar, entonces el conjunto se llama demanda, la demanda de J puede ser entre minúscula o mayúscula, y lo que sumo es la demanda de quién, de J, ¿no? Ahí está. Cierro el paréntesis y checo que hay una opción para chequear paréntesis, ¿no? Entonces ahí está, de la demanda. Si quiero ver si esto está bien también, aquí hay una opción para cotejar los paréntesis, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya checamos, ahí está, ¿no? Bien, entonces vamos bien. Le damos punto y coma y si gustas, pues lo vemos a ver cuánto suma toda la demanda. Toda la demanda nos dice que suma 210. Entonces nosotros podemos hacerlo acá, ¿no? 60 más 50, 110, 150, 180, 200 y 210. Estamos correctos. Esto ya lo conocen. Ya esto ya es conocido por ustedes esta parte. A ver, ¿qué pasaría si nosotros queremos sumar solamente las tres primeras demandas? Ya, eso aparte, podríamos hacerlo, ¿no? También, como D1, por ejemplo, podríamos hacerle D entre paréntesis 1 más D entre paréntesis 2 más D entre paréntesis 3. Podríamos hacerlo, ¿no? Ya, incluso podríamos sumarlo así, D entre paréntesis 4 más D entre paréntesis 5 más D entre paréntesis 6, pero ya es como si lo estuviéramos desarrollando, ¿no? Vamos a copiar esto para ver, para que comprueben que también se podría hacer así, ¿no? Demandas, por ejemplo, y aquí al final le pongo punto y coma. Si le doy correr a esto, ya, a ver, vamos a chequear, de repente nos falta algo, arroba no va aquí,
Entonces le damos correr y debería darnos 210, ¿no? Suma de demandas, suma de demandas. Entonces, para evitar estas cosas, no de estar sumando uno por uno, o por ejemplo, si yo quiero sumar los tres primeros, solamente borro aquí, le doy el punto y coma y le doy correr, ya sumo los tres primeros, me da 60. Entonces, para evitar estas cosas de estar moviendo cada uno de estos, están los operadores lógicos, ¿no? Entonces, estos operadores lógicos nos permiten trabajar en forma compacta. Por ejemplo, voy a copiar la primera sentencia que está acá, control C, y lo pego abajo. Y por ejemplo, yo quiero sumar los tres primeros. Tres primeros. ¿Cómo hago eso? Entonces, para sumar los tres primeros, esto queda tal cual. Luego, ya cuando declare el conjunto donde está, le digo, utilizo la barrita vertical, ya esta barrita vertical, que está al costado del 1, ya del teclado, está el teclado al costado del 1, y nos dice lo siguiente, a ver, vamos a sumar la demanda, ya de J, tal que, ya esta es la tal que, o dado, este por ejemplo es dado, se va a usar esto más adelante en otro curso donde se ve, por ejemplo, el teorema de Bayes, ¿no? Dado. Entonces, por ejemplo, dado, vamos a usar, por ejemplo, para los tres primeros podemos usar dos, ¿no? El GT, perdón, el LT que es menor o el LE, da lo mismo, ¿eh? Entonces, solamente hay que tener en cuenta los índices, ¿no? Si queremos sumar los tres primeros y usamos LT, entonces le vamos a decir ya que sume J, tal que J, ya lo escribimos entre numeral. Si voy a usar el LT, ya, que es menor, tal que J es menor que 4. Entonces, menor que 4 va a sumar 1, 2, 3. ¿Ok? 1, 2, 3. Entonces, yo digo, sumo la demanda tal que J es menor que 4. Entonces, aquí me falta un paréntesis, ¿no? Le doy cerrar aquí, punto y coma. Y esto es la demanda para los tres primeros. Si le doy correr, pues me da lo mismo, ¿no? Suma de demandas que era de 1, de 2, de 3. Y la suma de los tres primeros me da también 60. Bien, esto es cuando he utilizado esto. Borremos esto para que no se confunda, pero se dan cuenta que nos da lo mismo. Ya, si nosotros queremos ahora utilizar el otro operador lógico, por ejemplo, para los tres primeros ya no quiero usar el menor, sino quiero usar el menor igual. Entonces utilizo el LE, ya no el LT, sino es menor igual que 3. Entonces hay que tener, si es menor, entonces va a considerar 1, 2, 3, porque es menor. Si es menor igual, 1, 2 y 3. Entonces aquí le damos correr. Como le he cambiado una letra nada más para que no lance error, no se dupliquen los nombres, ahí están los 60. Si me dijeran, adicionalmente a eso, por ejemplo, otro operador lógico, ya vamos a usar que sume los tres últimos, a ver. Ya no los tres primeros, sino los tres últimos. Las tres demandas últimos. Los tres últimos. Entonces, a ver, para los tres últimos es lo mismo, tal que, pero vamos a usar, por ejemplo, mayor. Si uso mayor, para los tres últimos, como tenemos 6, sería mayor que esto 2. Entonces, por ejemplo, si le ponemos que, a ver, para los tres últimos sería 4 y 5, ¿no? Que mayor que 3, está bien, ¿no? Mayor que 3, a ver, G es mayor que, GT es mayor, entonces por acá le ponemos GT, GT es mayor que 3, entonces ¿qué va a sumar? Va a sumar cuando es 40, 50 y 60, o sea, 4, 5 y 6. Entonces si le damos correr, ya ahí nos va a dar, no nos da los tres últimos 450. Bien, y si quieren pueden usar también la otra función, ya tres últimos, le ponemos otra S, pero ya no como mayor, sino como esto, mayor o igual, que es que ya no considero 3, sino considero 4. ¿Por qué sería a partir del 4, 5 y 6? Si incluye cuando es
G, ¿no? Cuando es mayor o igual. Si le damos correr, nos da los mismos resultados. Ok, ahora, ¿qué pasaría si me piden, por ejemplo, ya no considerar el primero y el último, sino, perdón, los tres últimos o los cuatro o los tres primeros, si no me piden en orden distinto? Entonces yo también podría hacer eso, ¿no? Entonces le voy a dar, por ejemplo, que sume el primero y que sume primero y el último, ¿no? El uno y el 6. Entonces también puedo usar esta cuestión, pero voy a usar varios operadores lógicos. Por ejemplo, entonces me dice que sume el primero cuando el primero es igual a uno. Entonces voy aquí, cuando G utilizo el operador EQ, ahí está EQ, cuando EQ J es igual a uno, y utilizo el operador OR, que va a incluir, el OR es el inclusivo ahí. Entonces utilizo el numeral OR, ya, cierro, y otra vez escribo lo mismo. Entonces si quiero sumar el 1 y el 6, cuando J, entonces sumo la demanda de J cuando J es igual a 1, y sumo entonces cuando es igual a 1, ya sería el 20, e incluyo también la suma, en esa suma incluyo a J igual a 6. Entonces, por ejemplo, esto se mantiene igual con los paréntesis, debería darnos 70, ¿no? Vamos a darle correr, y ahí está, ¿no? Entonces la suma del 1 al 6, 70. Bien, esos son los operadores lógicos que nos van a servir a nosotros para desarrollar casos más complejos, ¿no? Por ejemplo, podríamos incluir más, ¿no? Quiero sumar el 1, el 3 y el 6, ¿no? Entonces también puedo usar estos operadores lógicos. Ya copio esto, lo pego por acá. Entonces cuando es 1, cuando J es 3, ya cuando J es 3 y cuando J es 6, ¿no? Entonces puedo hacer eso. Doy correr y ahí me lo sumó también. Entonces suma 100. Entonces vamos a comprobar que sume 100. Entonces sumamos 1, ya más 3 son 4, más 6 son estos los 100. Entonces ahí están, estimados estudiantes, los operadores lógicos en Lingo.